El átomo es la unidad más pequeña de materia ordinaria que forma un elemento químico. Aunque es pequeño, el átomo cuenta con un poder increíble. Es la máquina más grande del mundo. Nunca hemos entendido la física de partículas tan bien como ahora. Combina muchas herramientas diferentes en una pieza de hardware que está en otro planeta. Si bien tiene el poder de destruir, el átomo también tiene la capacidad de salvar vidas y abastecer de energía a nuestras ciudades. Este tipo de imágenes son una herramienta muy útil para los médicos. Es la mayor planta de energía nuclear en funcionamiento del mundo. El átomo puede ser pequeño, pero una vez liberado, su poder es realmente colosal. Las colosales máquinas que hemos creado van más allá de nuestra imaginación. Lo que pueden hacer es casi un milagro de la ingeniería, pero son los ingredientes secretos de su interior los que les permiten realizar tareas alucinantes y, a su vez, hacer realidad nuestras ilimitadas ambiciones humanas. El universo está compuesto de átomos. Cada sólido, líquido, gas y plasma. Los átomos son la unidad más pequeña de materia ordinaria que forma un elemento químico. Por eso el estudio de los átomos es muy importante para los científicos que intentan desvelar los misterios del universo. Los átomos forman todas las cosas que hay en el mundo con las que podemos interactuar, que podemos tocar. Es la base de la materia. Antes pensábamos que los átomos eran indivisibles y creíamos que no había nada más pequeño que ellos. Sin embargo, con el tiempo, nos dimos cuenta de lo equivocados que estábamos. Hay toda una plétora de partículas subatómicas en la naturaleza y a partir de ese momento se abrió un nuevo mundo de descubrimientos. Los átomos están formados por partículas subatómicas como electrones, neutrones y protones. Las partículas subatómicas son los bloques de construcción del universo y para entenderlas necesitamos máquinas muy grandes y potentes. Este es el Gran Colisionador de Hadrones. Según el libro Guinness de los Récords, el Gran Colisionador de Hadrones es la máquina más grande del planeta. Es enorme. Es un anillo subterráneo de 27 kilómetros situado en las instalaciones del CERN, cerca de Ginebra, en Suiza. La razón por la que el Gran Colisionador de Hadrones es tan grande es porque tiene una tarea: destruir las partículas más pequeñas posibles para que podamos entender mejor cómo funcionan. El LHC es un gran acelerador de partículas. Básicamente se trata de un conjunto de imanes que aceleran las partículas subatómicas a una velocidad cercana a la de la luz, de modo que podemos romperlas y ver en qué se descomponen para comprender cuáles son los componentes fundamentales de estas partículas. Los protones y electrones con los que trabaja el Gran Colisionador de Hadrones son tan diminutos que la tarea de hacerlos colisionar es similar a disparar dos agujas a 10 kilómetros de distancia con tal precisión que se encuentren a medio camino. Es increíble cómo lo consigue el Gran Colisionador de Hadrones. El LHC necesita un entorno vacío para que las partículas subatómicas no interactúen con la materia. Si eso sucediera, se aniquilarían y se perderían. Dentro del anillo del LHC hay un tubo que se mantiene en un gran vacío por el que viajan las partículas. Las partículas subatómicas pueden acelerarse en anillos como el del LHC o mediante aceleradores lineales. En un acelerador lineal aceleramos las partículas en línea en vez de alrededor de un anillo, y los aceleradores lineales nos ayudan mucho a conseguir que las partículas alcancen velocidad antes de inyectarlas en un anillo. El LHC tiene dos aceleradores lineales, el Linux 3 y el Linux 4, que producen las partículas y las inyectan en el gran anillo del LHC. Todos los controles y la infraestructura técnica se encuentran bajo un mismo techo en el centro de control del CERN. Desde aquí, los haces del acelerador de partículas colisionan en 4 lugares distintos que corresponden a las ubicaciones de 4 detectores de partículas diferentes. Estos detectores son Atlas, que busca materia oscura; Alice, que intenta desvelar los misterios del Big Bang; LHCb, que busca antimateria; y CMS, encargado de encontrar el bosón de Higgs. Pero para que los detectores hagan su trabajo, tiene que haber colisiones de partículas, y para que eso ocurra, el LHC necesita acelerar muchas de esas partículas. Trillones de partículas circulan por los túneles de 27 kilómetros del acelerador a más de 11.000 vueltas por segundo. ¿Cómo se alcanzan exactamente estas velocidades extremas? Con imanes.
Más de 1200 imanes están conectados a los túneles del acelerador de partículas y su trabajo consiste en acelerar los protones hasta velocidades realmente altas. Una vez que las partículas alcanzan esas velocidades, deben evitar que choquen contra las paredes laterales del acelerador y, en su lugar, hacerlas chocar contra los lugares a los que se dirigen. Se necesitan más de 50 tipos de imanes para enviarlos a lo largo de trayectorias complejas sin que pierdan velocidad. Todos los imanes del LHC son electroimanes. Estos electroimanes están hechos con materiales superconductores. Históricamente, nuestros mejores conductores han sido el cobre o el aluminio. Los superconductores, a diferencia de los metales convencionales, conducen la electricidad con resistencia cero. Por eso, también tienen propiedades magnéticas muy interesantes y producen campos magnéticos muy intensos. Los electroimanes principales generan campos magnéticos de 8,3 teslas, más de 100.000 veces más potentes que el campo magnético terrestre. Los electroimanes utilizan una corriente de 11.080 amperios para producir el campo, y una bobina superconductora permite que la alta ocurrencia fluya sin perder energía por la resistencia eléctrica. Pero para que todo siga funcionando, el sistema debe mantenerse muy frío. Para que estos imanes funcionen, tienen que ser superconductores. Y la superconductividad es un fenómeno especial que solo ocurre a temperaturas muy bajas. Para que funcionen, los imanes deben enfriarse a una temperatura de menos 271,3 grados Celsius. Eso es más frío que la temperatura del espacio exterior. Para ello, se necesitan 120 toneladas de helio líquido. Todo en el LHC es enorme, pero trabaja para comprender el universo a los niveles más pequeños. Para mí, lo más interesante del LHC es su capacidad para crear materia. Coge partículas que viajan a altas velocidades y las utiliza para descubrir otras nuevas. Nos ha permitido crear y estudiar casi 60 nuevas partículas que no habíamos visto antes. Peter Higgs predijo a mediados del siglo XX que una de esas partículas sería el bosón de Higgs. Se necesita una inmensa cantidad de energía para crear esta partícula, razón por la cual el Gran Colisionador de Hadrones fue tan importante para medir físicamente la presencia de esta partícula. El bosón de Higgs siguió siendo teórico hasta que el LHC entró en funcionamiento. El 4 de julio de 2012, los detectores ALDRAS y CMS del Gran Colisionador de Hadrones observaron cada uno una nueva partícula que era consistente con el bosón de Higgs. El bosón de Higgs fue un gran avance en nuestra comprensión del universo, y el LHC sigue haciendo grandes progresos en el campo de la física subatómica. Máquinas como el Gran Colisionador de Hadrones nos permiten explorar el universo a nivel subatómico. Pero para explorar la superficie de planetas lejanos, científicos e ingenieros necesitaban construir algo increíble. Desde tiempos inmemoriales, los humanos han mirado a las estrellas con asombro y admiración. Históricamente, cuando miramos hacia atrás a la humanidad, ha sido nuestra curiosidad la que nos ha llevado a viajar al espacio y seguimos mirándolo y pensamos, ¿qué hay ahí fuera? ¿Hay otras civilizaciones? ¿Cómo formamos parte del universo? En 1969, los humanos llegaron a la Luna. Desde entonces tenemos la vista puesta en otro cuerpo celeste, Marte. Marte es un cuerpo interesante en nuestro sistema solar. Cuando los astrónomos empezaron a observar Marte, notaron diferentes detalles en la superficie. Podían ver formaciones rocosas y la gente decía que veía canales en Marte e imaginaban sociedades viviendo allí. Durante los 2 últimos siglos ha existido el mito en torno a Marte de que podría haber albergado vida. El agua es esencial para la vida en la Tierra. Sabemos que en Marte hay hielo. Hemos reunido pruebas bastante sólidas de que solía haber agua corriente y masas de agua en la superficie de Marte. Creo que si detectáramos pruebas de que en Marte hubo vida, aunque solo fuera microbiana, eso alteraría total y radicalmente nuestra visión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el universo. A lo largo de las décadas, la NASA ha enviado sondas, satélites y rovers a Marte para buscar indicios de vida y realizar otros estudios científicos en el planeta rojo. El primero de ellos fue en 1997, cuando el rover Sojourner aterrizó en Marte. Por desgracia, este aparato solo duró 2 meses. Los 2 siguientes rovers tuvieron mucho más éxito. Fueron el Spirit y el Opportunity, ambos lanzados en 2003.
Estos vehículos exploradores impulsados por energía solar realizaron una labor científica asombrosa. Aguantaron muchos años en la superficie, viajaron a distancias sorprendentemente largas y proporcionaron mucha información concretamente geológica sobre lo que ocurría en Marte históricamente. Descubrimos que probablemente había agua líquida en la superficie. Eso nos está ayudando a responder a las preguntas sobre si podría originarse vida en algún otro lugar de nuestro universo. La NASA quería una plataforma más grande y potente para su próxima misión exploratoria en Marte y el rover Curiosity parecía encajar a la perfección. La siguiente plataforma era mucho más grande. Con 2,2 metros de alto, 2,7 metros de ancho y casi 900 kilos de peso, el Curiosity es una bestia comparado con los otros rovers que le precedieron. El rover Curiosity aterrizó en la superficie de Marte el 5 de agosto de 2012, en la cordillera topográfica que se conoce como Cráter Gale. Aunque el Curiosity ha estado en Marte durante más de 10 años, solo ha viajado unos 30 kilómetros desde su lugar de aterrizaje y hay una muy buena razón para el ritmo pausado del rover. Nuestras ondas de radio tardan 20 minutos en llegar a Marte y luego 20 minutos en volver. Es un proceso muy complicado. Por eso, no queremos que los rovers se muevan muy rápido. Queremos que vayan despacio y con precaución. El Curiosity solo se mueve a 5 centímetros por segundo. Es un equipo muy lento. Los rovers de Marte tienen que soportar un entorno muy hostil. La superficie de Marte es muy rocosa, arenosa y abrasiva, por lo que diseñar las ruedas y los motores que impulsan al Curiosity por Marte es muy difícil para los ingenieros. No podemos usar ruedas neumáticas ni presurizadas en Marte porque la presión del aire allí es diferente. Podrían calentarse y enfriarse, el caucho se podría cortar. Las ruedas se diseñaron para que no requieran mantenimiento en la medida de lo posible. El uso de aluminio y titanio se basa en sus propiedades, tanto su resistencia a entornos extremos, ya sea corrosión o calor, como sus elevadas propiedades mecánicas y su bajo peso, que los hacen ideales para aplicaciones aeronáuticas. El diseño de los neumáticos, utilizando un muelle o espiral de titanio, permite mantener la suspensión del vehículo incluso en terrenos extremadamente accidentados, con un mantenimiento muy reducido. Mientras el rover Curiosity recorre lentamente la superficie de Marte, va haciendo muchísimas fotografías. El rover dispone de 17 cámaras, 4 de ellas situadas en la parte inferior de la unidad para detectar peligros durante su desplazamiento. Estas 4 cámaras están conectadas a un sistema informático autónomo que toma decisiones sobre si el rover se atascará en su trayectoria prevista y lo detiene o busca la manera de evitar esos obstáculos. Otro ejemplo que me gusta mucho son los ojos del rover. La Mastcam, una cámara instalada en un poste a la altura del ojo humano que ofrece vistas panorámicas estereoscópicas de la superficie marciana. Estas cámaras las utilizan los ingenieros de la NASA para encontrar puntos donde el Curiosity pueda llevar a cabo su misión de desvelar los secretos de Marte. Los 3 rovers anteriores que hemos enviado a Marte, el Sojourner, el Spirit y el Opportunity, buscaban principalmente la composición geológica del material de Marte. El Curiosity es el biólogo, trata de buscar pruebas de vida. Para ello necesita acercarse al suelo, mirar las rocas, hacer mediciones precisas. Para acercarse al suelo, el Mars Curiosity dispone de un brazo robótico. Ese brazo puede equiparse con diferentes herramientas e instrumentos que le permiten acercarse y tomar muestras de rocas, de suelo y a continuación realizar mediciones para determinar si hay compuestos específicos que indiquen la presencia de vida. Al igual que un brazo humano, el brazo robótico tiene flexibilidad a través de 3 articulaciones: el hombro, el codo y la muñeca del rover. Además, puede moverse con un ángulo de 360 grados, perfecto para que el Curiosity pueda hacerse un selfie. El brazo robótico del Curiosity tiene una torreta en su extremo. Esta torreta puede girarse de modo que cualquiera de los 5 instrumentos diferentes pueda colocarse cerca para tomar muestras o realizar mediciones. Uno de estos instrumentos es un microscopio diminuto. Se trata del Mars Hand Lens Imager. Es capaz de captar imágenes de gran aumento de las rocas y suelos de Marte.
Para mí, uno de los instrumentos más interesantes y quizás menos conocidos es el espectrómetro de rayos X inducido por partículas alfa o APXS. El APXS tiene un disco de material radiactivo que emite partículas alfa, que no son más que el núcleo de un átomo de helio, y rayos X, que son una forma de luz de alta energía y longitud de onda muy corta. Estas dos cosas bombardean la roca y la estimulan a energías más altas. Lo que hace es inducir a los átomos dentro de esa roca a emitir rayos X propios. Es algo casi poético. Hay una simetría en ello porque lo que estamos haciendo es aprovechar el poder del átomo. Y al hacerlo, somos capaces de determinar qué otros tipos de átomos componen la superficie de un mundo extraterrestre. Los 3 dispositivos restantes están asociados a las funciones de adquisición y preparación de muestras, incluyendo la eliminación de polvo, el equipo de recogida de muestras y el taladro. El taladro puede penetrar en la superficie hasta 5 centímetros. Tritura la muestra hasta obtener el tamaño de grano adecuado y luego transfiere esos granos a través de una barrena al interior del rover, donde se encuentran los mecanismos de procesamiento de muestras. El rover Curiosity tiene otra forma de analizar los materiales de la superficie de Marte. Este método es totalmente de ciencia ficción. El rover Curiosity está equipado con una increíble herramienta llamada ChemCam. Es una cámara química. Consiste en un láser, un espectrógrafo y una cámara. Y estos 3 instrumentos trabajan juntos para ayudar a analizar la composición mineral y química de las rocas y el suelo que se encuentra en la superficie de Marte. La ChemCam permite medir la composición de rocas y minerales a una distancia de hasta 7 metros del rover Curiosity. Observando rocas y suelos a distancia, la ChemCam dispara un láser y analiza la composición química de los materiales vaporizados en áreas de menos de 1 milímetro de la superficie de rocas y suelos marcianos. Un espectrógrafo a bordo proporciona detalles sin precedentes sobre los minerales y las microestructuras de las rocas, midiendo la composición del plasma resultante, un gas extremadamente caliente formado por iones y electrones que flotan libremente. Gracias a equipos avanzados como la ChemCam, el Curiosity ha realizado una serie de descubrimientos increíbles durante sus 10 años de misión. El Curiosity ha descubierto que el antiguo Marte tenía la química adecuada para albergar microbios vivos. Ha hallado indicios de azufre, nitrógeno, fósforo, oxígeno y carbono. Todos ellos ingredientes necesarios para la vida. Las muestras recogidas por el Curiosity también mostraban minerales arcillosos y no demasiada sal, lo que sugiere que una vez fluyó por allí agua limpia y posiblemente potable. De todos los descubrimientos que hemos hecho con el rover Curiosity hasta ahora, uno de los más grandes es el de moléculas orgánicas. Sabemos que potencialmente hay biología en Marte, incluso ahora sabemos que puede haber microbios en Marte que produzcan estos compuestos. No hemos encontrado directamente estos microbios, pero hemos hallado lo que pueden ser los productos de la biología. Los científicos de la NASA equiparon al Curiosity con herramientas asombrosas que ayudan a desvelar los secretos de Marte. Pero tener todas estas herramientas asombrosas dejó a los científicos de la NASA con un problema enorme. Necesitaban una fuente de energía lo suficientemente grande como para hacer el trabajo. Desde el punto de vista del tamaño, el Curiosity es unas 7 veces mayor que los anteriores rovers que hemos enviado a Marte. Los 3 primeros rovers utilizaban paneles solares para generar la energía necesaria para su funcionamiento. Pero con el gran tamaño del Curiosity, que ahora está equipado con varios instrumentos adicionales para convertirlo en un laboratorio móvil, necesitábamos una fuente que pudiera generar una fuente de energía más continua y fiable. Para conseguir esa energía tan necesaria, los diseñadores del Curiosity tenían una opción: la energía de radioisótopos. En la década de 1820, el científico Thomas E. Beck descubrió que si se conectan metales distintos y se les aplica calor, se produce un potencial eléctrico. Si cogemos esta idea y la ampliamos, lo que descubrimos es que al juntar materiales distintos y exponer una cara al frío y otra al calor, podemos producir energía eléctrica.
En el caso del Curiosity, estamos utilizando alrededor de 4,8 kilos de dióxido de plutonio, en concreto del isótopo de plutonio 238, que se desintegra en virtud de su radio, y este calor de desintegración luego calienta una unión del termopar y la otra se expone a la temperatura de Marte, que es de aproximadamente menos 62 grados Celsius. Esta diferencia de temperatura entre las dos uniones diferentes del termopar es la fuerza motriz para producir esa electricidad. Usando el generador termoeléctrico de radioisótopos o MMRTG, somos capaces de generar unos 100 vatios de potencia, que dan al rover Curiosity su capacidad de movimiento, además de alimentar los instrumentos científicos que están montados en el bastidor del rover. 100 vatios de potencia, para que os hagáis una idea, alimentarían vuestros móviles, routers Wi-Fi y cualquier otro pequeño dispositivo usado a diario. Puede que los MMRTG no produzcan mucha energía, pero pueden durar mucho tiempo. Cuando estábamos planeando la misión del Curiosity, queríamos un rover que durara años. La misión original iba a durar 2 años. El rover en sí resultó ser tan duradero que ahora se acerca a los 10 años de funcionamiento, 8 más que su misión original. En febrero de 2021, al Curiosity se le unió otro vehículo MMRTG, el Perseverance. El Perseverance y el helicóptero que lo acompaña nos abren nuevas posibilidades. No se trata solo de la cobertura, sino también del tipo de terreno, porque el helicóptero puede sobrevolar características geológicas interesantes que nos dicen mucho sobre la historia geológica del planeta, como cañones o capas profundas del planeta expuestas. Se trata de terrenos que serían demasiado peligrosos para un rover. Gracias al átomo, el Curiosity es capaz de explorar la superficie de Marte. De vuelta en la Tierra, esta increíble máquina utiliza ese poder para examinar el funcionamiento interno de nuestros cuerpos como nunca antes. Durante siglos, los médicos buscaron formas de diagnosticar a los pacientes sin medidas intrusivas como la cirugía. A finales del siglo XIX se descubrió la tecnología de los rayos X. En la tecnología de rayos X convencional, tomamos un haz y lo proyectamos a través de un cuerpo sobre una película o un sensor. Esto produce una imagen en 2D. Las imágenes en 2D son difíciles de interpretar porque no muestran realmente en qué parte del cuerpo está el problema. No se sabe si está cerca de la parte superior o de la inferior. Todo está mezclado en una sola capa. A finales del siglo XX, los científicos crearon nuevas tecnologías de imagen interna, como las máquinas de tomografía computarizada. El término escáner TC es bien conocido, pero TC en este caso significa tomografía computarizada. ¿Cómo consiguen las máquinas de TC imágenes tan detalladas? Durante la exploración con una máquina de TC, el paciente se tumba en una cama articulada que lo coloca en posición dentro del orificio o abertura del gantry. A continuación, el técnico pone en marcha la máquina y el gantry hace girar el anillo. Un haz estrecho de rayos X se dirige al paciente. La máquina gira rápidamente alrededor del cuerpo del paciente y este giro puede ser de hasta 150 revoluciones por minuto. Cuanto más rápido es el giro, más rápido puede generar imágenes la máquina de TC. Luego movemos el cuerpo a través de esos sensores, generando muchas secciones que el ordenador agrupa para crear una imagen tridimensional del cuerpo. El mayor escáner TC del mundo es el Pegaso HD Volumetric. El Pegaso es avanzado, pero a veces los TC convencionales no bastan. Los futuros escáneres Pegaso utilizarán una tecnología increíble para que las imágenes sean aún más detalladas: la medicina nuclear. La medicina nuclear es un área muy especializada de la radiología. Utiliza material radioactivo y radiofármacos que permiten a los médicos examinar el funcionamiento y la estructura de los órganos. Este tipo de exploraciones se denominan tomografías computarizadas por emisión de fotón único SPECT. Los escáneres SPECT buscan la emisión de radiación dentro del cuerpo, así que no utilizamos un haz externo. En realidad estamos usando radiación producida por isótopos dentro del cuerpo para formar imágenes de tejidos o tumores dentro del propio cuerpo. La salsa secreta de la tomografía computarizada SPECT es el material de medicina nuclear utilizado como agente de contraste.
Uno de los pilares fundamentales de la medicina nuclear es el uso de radiotrazadores. Los radiotrazadores son una cantidad pequeña y segura de material nuclear que se introduce en el cuerpo. Con la ayuda de los radiotrazadores, los tejidos pueden verse con mayor claridad. Las imágenes nucleares permiten visualizar los órganos y las estructuras tisulares, así como su función. El grado de absorción o captación de un radiofármaco por un órgano o tejido concreto puede indicar el nivel de actividad del órgano o tejido estudiado. Durante un SPECT-TC, el paciente tiene que permanecer muy quieto en el gantry durante 30 o 40 minutos. Los primeros 3 o 5 minutos corresponden al TC y el resto al SPECT. Durante ese tiempo, el ordenador analiza todas las imágenes y combina los datos del TC y del SPECT para elaborar un mapa muy detallado del estado interno del paciente. El poder del átomo es increíble. Da a los profesionales de la medicina la capacidad de examinar el funcionamiento interno de los cuerpos y nos permite explorar a escala cósmica. Desde el lanzamiento del satélite Sputnik en 1957, hemos estado enviando máquinas al espacio para recoger datos que nos ayuden a comprender el cosmos. Desde 1957, hemos lanzado más de 2.500 satélites y otras naves al espacio. Estas naves son conocidas como sondas espaciales. La primera de ellas la lanzó la NASA en 1958. Una sonda espacial es en realidad cualquier nave automatizada con sensores que esté diseñada para recoger datos sobre los objetos del sistema solar que visitas. En 1959 enviamos la sonda espacial Pioneer 4 a la Luna. Posteriormente enviamos la misión Mariner 10 a Venus. Estas primeras misiones sentaron las bases para que muchas sondas espaciales futuras investigaran todos los planetas de nuestro sistema solar. Las sondas espaciales pueden viajar a millones de kilómetros de la Tierra y la última de las máquinas más importantes es la sonda espacial New Horizons. Lo más sorprendente de la sonda espacial New Horizons es lo que pretende hacer. Su objetivo es viajar a los cuerpos más lejanos de nuestro sistema solar y realizar investigaciones detalladas sobre cómo se formaron y de qué están hechos para que podamos descubrir mucho más sobre cómo surgió el sistema solar. En enero de 2006 se lanzó la sonda espacial New Horizons. Más de 2 décadas después, la sonda sigue su misión a casi 5.000 millones de kilómetros de la Tierra. ¿Pero cómo navega la sonda espacial por la vasta extensión de espacio? Para que una sonda espacial pueda navegar, necesitamos tener un modelo exacto del sistema solar. Así, sabremos cuáles serán las fuerzas gravitatorias de todos los cuerpos en las proximidades de la sonda. También hay que dotar a la nave de motores cohete que le permitan realizar quemas precisas y controladas de una duración muy determinada para modificar su trayectoria. Esta es una órbita gigante alrededor del Sol que se cruza con las órbitas del planeta de destino en el momento exacto para llegar hasta allí. La sonda está equipada con una serie de instrumentos que pueden ayudar a los científicos a determinar su posición y velocidad. Una vez fijados estos factores, los científicos utilizan una fuerza universal para propulsar la sonda hasta su destino predeterminado, la gravedad. Nos resulta muy difícil acelerar las naves espaciales a las altas velocidades necesarias para escapar del pozo gravitatorio del Sol. Como no podemos construir cohetes que envíen las naves al sistema solar a altas velocidades, necesitamos otro mecanismo para darles la velocidad que necesitan para alejarse del Sol. Para ello, utilizamos la asistencia gravitatoria. La asistencia gravitatoria consiste en que la nave roba energía e impulso de un planeta grande para darle un empujón que le ayude a llegar a su destino. Cae en su pozo gravitatorio, se lanza alrededor del planeta y vuelve a salir con un poco más de impulso del que tenía. Me gusta compararlo con hacer rebotar una pelota en la parte delantera de un tren que viene hacia ti. La pelota va a volver a ti con una velocidad mucho mayor que la que tenía cuando la lanzaste inicialmente. Júpiter es un planeta enorme idealmente situado para una asistencia gravitacional con el fin de llegar al sistema solar exterior. New Horizons utilizó la gravedad de Júpiter para alcanzar una velocidad de más de 83.000 kilómetros por hora. New Horizons no solo utilizó a Júpiter para impulsarse. La sonda también estuvo ocupada trabajando.
La New Horizons tiene un armazón construido con aluminio y titanio que tienen una relación resistencia-peso extremadamente alta, lo que permite que la estructura siga siendo fuerte y robusta, pero también ligera. Eso la ayuda a viajar lo más lejos posible. En este marco, los científicos de la NASA incluyeron un montón de instrumentos que nos ayudaron a recopilar muchos datos críticos porque al fin y al cabo, no todos los días pasa una nave espacial por Júpiter y sus lunas. Estos instrumentos incluyen un generador de imágenes infrarrojas y un espectrómetro que pueden darnos los colores, las temperaturas y las composiciones de las cosas. También hay un espectrómetro de imágenes ultravioletas que ayuda a determinar la composición de la atmósfera. Además está el experimento radiocientífico que ayuda a determinar la composición de la atmósfera y las temperaturas. Por último está el LORRI, el generador de imágenes de reconocimiento de largo alcance. New Horizons utilizó el LORRI para captar sus primeras fotografías de Júpiter el 4 de septiembre de 2006 desde una distancia de 291 millones de kilómetros. La exploración más detallada del sistema comenzó en enero de 2007 con una imagen infrarroja de la luna Calisto, así como varias imágenes en blanco y negro del propio Júpiter. El sistema joviano es asombroso. Tiene 4 lunas enormes: Calisto, Ganímedes, Europa e Io. Io es una luna muy especial porque orbita tan cerca de Júpiter que ésta se deforma y se calienta. De hecho, hay un enorme volcán en la superficie de Io. Cuando New Horizons sobrevoló Júpiter, captó este volcán, que es del tamaño de Texas. Al dejar atrás Júpiter, New Horizons pasó la mayor parte de su viaje en modo hibernación. Esto era fundamental, ya que la sonda tenía que proteger sus sistemas para la verdadera misión, Plutón. Cuando New Horizons se acercaba a Plutón, reactivó todos sus sistemas. Hizo comprobaciones para asegurarse de que era capaz de captar todas las imágenes necesarias mientras pasaba por Plutón. Plutón es un cuerpo muy pequeño y New Horizons se mueve muy rápido, por lo que tenía una cantidad muy limitada de tiempo para captar los datos y las imágenes necesarias mientras volaba a través del sistema de Plutón. Después de que New Horizons pasara por Plutón, envió muchos datos a la Tierra. Con el tiempo, New Horizons superará a las Voyager 1 y 2 y viajará mucho más rápido fuera de nuestro sistema solar. Va a empezar a decirnos cómo es el resto de la galaxia y el universo, no solo un lugar de nuestro propio sistema solar. La energía es una preocupación muy real para la sonda New Horizons. Plutón está a casi 5.000 millones de kilómetros del Sol, por lo que los paneles solares no serían efectivos. Así que los científicos de la NASA recurren a otro método de generación de energía, la energía de radioisótopos. La nave espacial se alimenta por el RTG, el generador termoeléctrico de radioisótopos, y es muy interesante porque es un proceso de larga duración. El sistema RTG de la sonda New Horizons se fabricó para que durase. Gracias a este sistema, la sonda New Horizons puede tener energía durante décadas. Actualmente, la sonda más alejada de la Tierra es la Voyager 1, que está a 23.300 millones de kilómetros. Gracias al RTG, New Horizons podrá viajar aún más lejos. Pero ¿cómo funciona la unidad de RTG? Un extremo de la unión del par térmico se calienta por el radio de desintegración del plutonio 238 y el otro extremo de la unión del termopar está expuesto al ambiente frío del espacio. El enorme diferencial de temperatura entre las dos uniones del par térmico permite la producción de energía mediante el uso de un generador eléctrico y alimenta las necesidades de la sonda New Horizons. El plutonio 238 tiene una vida media de 87,7 años. Eso significa que en 87,7 años tendrás la mitad de la cantidad inicial de la fuente de combustible con la que empezaste. Lo que estamos diciendo es que la fuente de combustible sobrevivirá a la vida mecánica real del generador termoeléctrico. Con los generadores nucleares que utilizamos, podemos generar energía o no. Había una reacción continua y además hay sistemas adicionales instalados en la sonda que controlan la velocidad de reacción en función de cuál sea la demanda de energía de la propia sonda. Mientras que
Con el rover Curiosity tienes baterías. Cuando no se está utilizando esa energía para cualquiera de las operaciones relacionadas con el rover, se conserva en las baterías para su uso posterior. Esa es la mayor diferencia entre el sistema de generación de la sonda y el del rover. Gracias al sistema RTG, New Horizons podrá continuar su misión hasta bien entrada la década de 2030 y posiblemente más. Actualmente, la NASA quiere enviar la sonda a los confines del sistema solar y más allá. El poder del átomo es increíble. Puede producir energía para sondas espaciales como New Horizons mientras viaja más lejos en el espacio que cualquier otro artefacto que haya venido antes o incluso abastecer a naciones enteras. La primera vez que los humanos utilizaron la energía nuclear fue en las bombas atómicas que lanzó Estados Unidos sobre Nagasaki e Hiroshima durante el final de la Segunda Guerra Mundial. A principios de la década de 1950, los científicos habían comenzado a trabajar para aprovechar el poder del átomo en beneficio de la humanidad. Y la cuestión más apremiante de la posguerra era, ¿cómo abastecemos la creciente economía? Con reactores nucleares. La principal fuente de energía de estos reactores es el uranio. El uranio fue descubierto en 1789 por un químico alemán llamado Martin Klaproth, que analizaba muestras de uraninita, un óxido de uranio aislado. A principios de 1900, Madame Curie comenzó a investigar la radiación y su trabajo sentó las bases para que entendamos más acerca de la fisión y la energía nuclear. El primer reactor nuclear que produjo electricidad fue el pequeño reactor experimental reproductor número 1, o EBR-1, diseñado y gestionado por el Laboratorio Nacional de Argón y situado en Idaho, Estados Unidos. El reactor se puso en marcha en diciembre de 1951. Pronto se adaptó a esta tecnología y a finales de los años 60 había centrales nucleares por todo el planeta. Aproximadamente el 11% de toda la demanda energética mundial se cubre con energía nuclear. Países como Estados Unidos y Francia se consideran los principales productores de electricidad de origen nuclear. Y una de las naciones que adoptó esta tecnología fue Canadá. En Canadá hay un total de 6 centrales nucleares y juntas producen una potencia combinada de 14.000 megavatios. La central nuclear de Bruce no solo es la mayor de Canadá, sino también una de las mayores del mundo. La central nuclear Bruce se inició por fases entre 1970 y 1987 y la construyó Bruce Nuclear Power Development, BNPD, una corporación de la Corona de Ontario Hydro. La central nuclear Bruce se extiende sobre una superficie aproximada de 10 kilómetros cuadrados. La central nuclear Bruce funciona como otras centrales nucleares en lo que al uso de un sistema de calderas se refiere. Los reactores nucleares más antiguos no utilizaban el sistema de agua a presión. Lo que hacían era pasar el agua directamente al núcleo del reactor. Hervían esa agua y sacaban el vapor del núcleo del reactor para hacer funcionar una turbina de vapor que hacía girar un generador que creaba electricidad. En los reactores de agua pesada a presión hay una separación entre el agua y el reactor, y el agua y el vapor que hacen funcionar la turbina. El agua presurizada a alta temperatura procedente del reactor hace hervir el agua a baja presión del sistema de vapor. Ese vapor, de alta presión y elevada temperatura, se expande a través de una turbina de vapor. El eje giratorio de la turbina se conecta a su vez a un generador eléctrico que produce electricidad que se envía al lugar donde se utiliza la energía. Cuando el vapor sale de la turbina, entra en un condensador y se utiliza agua aún más fría para convertir ese vapor de nuevo en agua. El agua condensada se devuelve al intercambiador de calor, donde vuelve a hervir y se repite el ciclo, que se conoce como ciclo Rankine. Otros tipos de centrales eléctricas como las de carbón también utilizan el ciclo Rankine, pero es lo único que tienen en común. Las emisiones de gases de efecto invernadero de una central térmica de carbón son varias veces superiores a las de una central nuclear actualmente. La central nuclear Bruce puede producir más de 6.500 megavatios de potencia. En comparación, una central de carbón media solo puede producir unos 500 megavatios. Bruce alimenta aproximadamente el 34% de toda la demanda energética de la provincia de Ontario.
En el corazón de la central nuclear Bruce están los potentes reactores CANDU. El reactor CANDU utiliza el isótopo natural uranio-235 como fuente radiactiva para impulsar la reacción nuclear. La central nuclear de Bruce tiene un total de 8 reactores CANDU y cada uno de ellos es capaz de producir entre 800 y 900 megavatios de potencia. Se trata de unos equipos asombrosos que producen energía nuclear de forma muy segura. Cuando cogemos combustible nuclear y lo extraemos y refinamos, es relativamente inerte. Necesitamos algo que intensifique la radiación y cree esa reacción nuclear a un ritmo más rápido. En muchos reactores usamos un moderador sólido, el grafito. Pero cuando se produce una fusión nuclear, a menudo lo que ocurre es que el grafito se atasca y mantenemos la reacción a un ritmo elevado. Finalmente se sobrecalienta y se produce la fusión. Lo bueno de los reactores CANDU es que el moderador es agua pesada. El agua normal utiliza hidrógeno, que tiene un solo protón, por lo que hay un solo protón y electrón. El agua pesada es una fuerza disuasoria muy similar al hidrógeno, salvo que tiene un neutrón. Por lo tanto, en el núcleo hay un protón y un neutrón con un electrón. En el reactor CANDU, el deuterio del agua pesada refleja los neutrones producidos por el uranio hacia el propio uranio. Cuando esos neutrones chocan con el uranio, provocan reacciones de fisión adicionales y se producen más neutrones. Al poner el deuterio en contacto con el combustible de uranio, aceleramos la reacción y podemos controlarla. Lo bueno de utilizar el deuterio como moderador es que si vaciamos el reactor de agua pesada, la reacción nuclear se detiene y nuestro reactor se apaga. En caso de emergencia grave, los reactores CANDU tienen dispositivos de seguridad incorporados. En un reactor nuclear, algo único que tenemos que saber es que, a diferencia de otras centrales eléctricas, no se puede apagar simplemente el interruptor y que el reactor se apague. La desintegración radiactiva sigue produciéndose. Un aspecto importante de la parada de un reactor nuclear es la eliminación del calor de desintegración del combustible. Hay sistemas que se ponen en marcha automáticamente una vez que el reactor se ha apagado para eliminar ese calor de desintegración. La central nuclear Bruce tiene 3 sistemas de seguridad primarios. Hay 2 sistemas de seguridad de apagado diferentes. Uno libera el suficiente veneno en el reactor para detener la reacción de fisión inmediatamente. En otro hay barras de cadmio que contienen veneno y que se dejan caer en el núcleo. Cada vez que pierden energía, caen por sí solas en el núcleo. Los neutrones absorberán el veneno y eso no permitirá que continúe la reacción de fisión. El tercer sistema de seguridad, que es la inyección refrigerante de emergencia, inyectará agua ligera para detener la reacción de fisión en cadena dentro del reactor nuclear. El diseño del reactor es tan seguro que incluso en ausencia de cualquier intervención humana, los reactores están diseñados para fallar de forma segura. El compromiso de la planta Bruce con la seguridad es la razón por la que ha estado operativa desde que entró en funcionamiento hace más de 40 años. La central nuclear Bruce no solo produce energía, sino también un isótopo muy interesante llamado cobalto-60. El cobalto-60 es un isótopo de uso médico que se utiliza para esterilizar equipamiento médico. El uso del cobalto-60 ha cobrado aún más importancia dada la reciente situación de pandemia que hemos vivido. Además del cobalto-60, la central Bruce también extrae lutecio-177, que es otro isótopo de uso médico muy utilizado. Gracias a sus propiedades radiactivas únicas, el lutecio-177 es capaz de destruir las células cancerosas sin afectar a los tejidos sanos circundantes. Estos isótopos de uso médico son muy importantes para los profesionales de la medicina de todo el mundo. Desde la generación de energía dentro y fuera de este planeta hasta los grandes descubrimientos realizados a nivel cósmico y subatómico, el átomo ha cambiado para siempre la humanidad y nuestra forma de entender el universo que nos rodea.